de un punto hacia otro. Es decir, que tiene dirección y sentido. Los vectores en física tienen por función expresar las llamadas magnitudes vectoriales. ¿Ya? Ahora, vamos a ver lo que es un vector en matemática. En matemática, en el área del cálculo vectorial, vector es un segmento de recta orientado que depende de un sistema de coordenadas en el cual se puede llevar un importante número de operaciones, como suma, resta, descomposición, ángulo entre dos vectores, etc. Los vectores se representan gráficamente con una flecha. Asimismo, cuando deben ser expresados en una fórmula, se representan con una letra coronada por una flecha. Entonces, este de aquí es mi vector, esta flecha, que me decía que tiene dirección y sentido. Y si yo quiero expresar, voy a ponerle una letra, un nombre, voy a ponerle a este vector, es el vector A. Entonces le pongo la letra A y me dice que encima de la letra va coronado con una flecha. Entonces esta sería mi nomenclatura para vector. Las magnitudes vectoriales son aquellas magnitudes que, además de representarse con un número y una unidad, requiere también ser expresadas en el espacio con una dirección y un sentido, es decir, con un vector. Esto las distingue de las magnitudes escalares, las cuales solo tienen un número y una unidad. Son ejemplos de magnitudes vectoriales los siguientes: la velocidad, el desplazamiento, la aceleración, el impulso, la fuerza, el peso, la potencia, el campo eléctrico, el campo magnético, el campo gravitatorio, la energía térmica, el torque y el momento. ¿Ya? Entonces, estas son, nos dice, magnitudes vectoriales, que nos dice que las magnitudes vectoriales tienen una dirección y un sentido, ¿sí? Características de los vectores. Los componentes de los vectores que definen sus características son los siguientes. La dirección tiene una dirección, ¿sí? Tiene una dirección dada. El módulo que viene a ser la flecha presentada, esto sería el vector. El sentido, que es hacia dónde se dirige, si se dirige para arriba o si se dirige para abajo. Y el punto de aplicación es donde inicia mi vector. Nos dice que el módulo o magnitud se refiere a la amplitud del vector o al segmento de la recta. Este es el módulo. La dirección se refiere a la inclinación que posee el vector con respecto a un eje horizontal imaginario con el cual forma un ángulo. Entonces, esta es la dirección. Si ven, ahora dice que forma un eje con lo que es, forma, digamos, un ángulo con el eje horizontal. Este viene a ser mi eje horizontal y este de aquí viene a ser mi ángulo, ¿sí? Se supone que este de aquí es mi eje horizontal, ¿sí? Y viene a ser mi ángulo, les voy a poner aquí. Les voy a dibujar el ángulo. Este viene a ser mi ángulo, ¿sí? Este de aquí viene a ser mi ángulo, que es el ángulo que forma la recta con el eje horizontal.
El sentido, dice, se refiere a la orientación del vector indicado por la cabeza de la flecha del vector. Eso quiere decir que si va para arriba o para abajo el vector, dependiendo de cómo esté ubicado. Vamos a ver los tipos de vectores. Vectores nulos son aquellos donde el origen y el extremo coinciden y por lo tanto el módulo o magnitud es igual a 0. Entonces, este es mi punto A, mi punto de partida, y mi vector viene y termina en mi punto A. Este es mi vector AA. Entonces me dice que si termina, si comienza aquí y termina en el mismo punto, me dice que su magnitud o su módulo va a ser igual a 0. Vectores unitarios son aquellos cuyo módulo es igual a 1. Entonces me dan a mí el vector y me dan ya que su módulo es igual a 1 y ese es un vector unitario. Vectores fijos son aquellos que expresan un punto de origen además de un extremo, el cual está determinado por un punto fijo en el espacio. Suelen usarse, por ejemplo, para expresar la fuerza aplicada sobre dicho punto. Para representarlos, se dice que el punto de origen es A y el extremo es B, por ejemplo. Entonces, yo tengo aquí mi vector AB que comienza en el punto A y su extremo es el punto B. ¿Sí ven? Este es mi vector. Comienza en mi punto A. Por eso me dice que es un vector fijo, porque tiene coordenadas este punto A. Vectores paralelos. Están situados en rectas paralelas, pero poseen un mismo sentido o contrario. Entonces, este es un vector y este es otro vector. Están paralelos, ¿sí? Son paralelos estas rectas, ¿sí? Eso quiere decir que en ningún punto se van a encontrar porque son paralelos. Vamos con los vectores opuestos. Se caracterizan por tener la misma dirección y magnitud, pero su sentido opuesto. Entonces yo tengo este vector que se dirige hacia la izquierda y este vector que se dirige hacia la derecha. Dice, tiene la misma dirección. Eso quiere decir que con el eje horizontal no tiene ningún ángulo. ¿Sí ven? Entonces, en este caso, este y este van a tener la misma dirección y la misma magnitud. O sea, valen lo mismo, pero tienen sentidos opuestos. ¿Ya? Vectores concurrentes o angulares son aquellos cuyas líneas de acción pasan por el mismo punto, es decir, se intersecan. Por ejemplo, yo tengo este vector y este vector. Si yo alargo su línea, si ven, si yo prolongo las líneas, se encuentran en el mismo punto los tres vectores. Vamos con los vectores libres. Son aquellos vectores cuyo punto de aplicación es indeterminado y por lo tanto libre. Por ejemplo, yo tengo aquí un vector, si ven, tengo el vector A, el vector C y el vector B. Es un vector libre porque me dice que el punto de aplicación es indeterminado en un plano. Los vectores equipolentes o iguales son aquellos vectores con igual módulo, dirección y sentido. Si ven, yo tengo aquí, tengo un plano, tengo el vector A y también el vector A. Tienen la misma dirección, igual módulo
y sentido. Los vectores coplanarios son aquellos que están en un mismo plano. Yo tengo este plano de aquí y tengo 3 vectores, entonces me dice que estos 3 vectores son coplanarios. Vectores colineales. Sus líneas de acción se encuentran sobre una misma recta. Entonces yo tengo este vector y este vector y tienen la misma dirección. ¿Sí ven? Vectores axiales o pseudovectores son los que están ligados a efectos de giro. La dirección señala el eje de rotación del segmento. Por ejemplo, tengo este vector y este otro vector que está girando alrededor de el primero. ¿Sí? Entonces, listo. Eso sería todo. ¿Tienen tal vez alguna duda sobre esta clase? O les indico ya la actividad que tienen que realizar. ¿Tienen tal vez alguna pregunta, alguna duda tal vez? No. Listo. Entonces, vamos con la actividad. ¿Cómo se realiza la suma, resta y multiplicación de vectores? Tienen que ir a investigar, ¿sí? Y la 2 dice, ¿cómo se representan los vectores en el plano cartesiano? Igual, tienen que averiguar y presentar unos vectores en el plano cartesiano. Listo, eso sería toda la actividad. Y como siempre, ya saben las recomendaciones y deben entregar la tarea hasta el martes 31 de agosto. Listo, ¿tienen tal vez alguna duda o damos ya por terminada la clase? Buenas noches, ingeniera. Una Buenas pregunta. noches, dígame. La pregunta que hice las dos, como dice usted, dice, ¿cómo se representan los Los vectores en el vectores. plano cartesiano? ¿Eso se saca de ahí mismo del tema que trató ahorita usted? Si es que lo encuentran, sí, sí, no hay ningún O si problema. no, hacemos investigación aparte. Sí, pueden investigar aparte, eso no hay ningún problema. Ya, mi ingeniera, esa es la pregunta. Muchas gracias. Ya, listo. Entonces, listo, eso sería todo por el día de hoy. Entonces, si no tienen ningún